A reading from the book of the prophet Lectura del profeta Ezequiel. Thus says the Lord God, Así dice el Señor Dios: voy a recoger a los israelitas de las naciones a las que marcharon, voy a congregarlos de todas partes, los voy a repatriar. Los haré un solo pueblo en su país, en los montes de Israel, y un solo rey reinará sobre todos ellos. No volverán a ser dos naciones, ni volverán a desmembrarse en dos monarquías. No volverán a profanarse con sus abominables idolatrías y con sus crímenes. Los libraré de los sitios donde pecaron, los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, pastor único de todos ellos. Caminarán según mis mandatos, guardarán y cumplirán mis preceptos. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí vivirán para ellos siempre, y sus hijos y sus nietos, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos alianza de paz, alianza eterna pactaré con ellos. Los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Con ellos moraré, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el que consagra a Israel, cuando esté entre ellos mi santuario para siempre. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a sus rebaños. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Quítense de encima sus delitos, dice el Señor, y estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. Many of the Jews who had come En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué estamos haciendo? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo:
Ustedes no entienden ni palabra, no comprenden que les conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que, por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso, Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús, y estando en el templo se preguntaban, ¿qué les parece? ¿No vendrá a la fiesta? Verbum Domini. Lasci Christe. What was it that Jesus had done? ¿Qué fue que había hecho Jesús? Que este pasaje del Evangelio nos cuenta al comienzo. Muchos llegaron a creer en él y otros lo denunciaron a los fariseos. Lo que había hecho es resucitar a Lázaro de entre los muertos. Esto es el momento inmediato de este gran milagro que empezaron a planear matarlo. Qué extraños. Qué extraños son los caminos del corazón humano herido por el pecado. Vemos una gran obra que da esperanza a la familia humana entera de que la muerte no tiene la última palabra. Sin embargo, resulta en los eventos sobre los que hemos de reflexionar cuando se ha proclamado la pasión, el domingo de la pasión, el domingo de Ramos y otra vez, Viernes Santo, la crucifixión de Cristo. Y este pasaje del Evangelio nos ofrece un vistazo a por qué sucedió ello. Una de las razones para este pecado en contra de Dios, este pecado de matar a Dios, que es la crucifixión. Los saduceos dicen en esta reunión que fue convenida porque más y más gente estaba siguiendo a Jesús. Dijeron, no podemos controlar esto ya más. Tienen que recordar que estaban bajo la autoridad de los romanos. Y los romanos básicamente eran tolerantes, pero si las cosas se iban de la mano, rápidamente acallaban cualquier tipo de levantamiento. Y los saduceos, a diferencia de los fariseos, los saduceos eran muy políticos. En otras palabras, querían asegurarse que su relación con las autoridades romanas fuese cómoda y segura. Porque de lo contrario, ellos, los saduceos, arriesgaban perder su propio poder, su propio prestigio y su propia posición. Así que dijeron, mejor no darle a los romanos una excusa para venir y quitarnos nuestra tierra y nuestra nación. Aquellos que lean este pasaje que escuchamos el día de hoy, después del año 70 después de Cristo, vieron la ironía en esto, porque al intentar preservar su tierra, su nación, su ciudad, terminaron eventualmente perdiéndola, y fue por causa de su necedad de estas personas que los romanos eventualmente entraron y dejaron Jerusalén en ruinas en el año 70 después de Cristo. Así que hay una ironía aquí. Y después una segunda gran ironía cuando Caifás habla como sumo sacerdote. Uno de los papeles del sumo sacerdote era profetizar ante la nación y ante los líderes de la nación en nombre de Dios. Eso es lo que él termina haciendo aquí. No es simplemente un consejo para lidiar con una crisis inmediata, sino es una profecía que le habla al significado entero de la fe cristiana y los eventos que hemos de celebrar en Semana Santa.
Os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. ¿Qué pasó? El Viernes Santo murió para que no perezcamos. Dios amó tanto al mundo que dio a su unigénito para que todos los que crean en Él no perezcan, sino que tengan vida eterna. Para que la nación entera no perezca. Esto concierne esta preocupación que tenían acerca de perder su tierra y su nación, porque los romanos iban a venir a callar cualquier levantamiento. Nos recuerdan las palabras y frases que escuchamos de parte del profeta Ezequiel, capítulo 37, en la primera lectura de hoy, porque Dios hizo unas promesas bastante claras acerca de la tierra y la nación. Escuchamos en esa primera lectura que Él promete unir a los pueblos, unirlos. Bueno, si está prometiendo unirlos, ha de haber habido una división. Si está prometiendo traerlos de regreso, ha de haber habido una división. ¿Qué pasó? Sabemos que Dios llevó a su pueblo a la tierra prometida después de haber sido liberados de Egipto, después de haber hecho el recorrido en el desierto, que fue mucho más largo de lo necesario, pero eso fue porque ellos no confiaron en Él. Y llegan a la tierra, tienen que pelear en contra de los enemigos de las naciones alrededor, pero el punto es que Dios los llevó a una tierra y eventualmente les dio un solo rey. Miraban a las demás naciones y dijeron, ellos tienen reyes, danos un rey. El Señor les contestó, yo soy su rey. Pero eventualmente pidieron un rey y Dios dijo, bien, les daré un rey. Y eventualmente, por supuesto, el rey David se convirtió en el rey a quien le fue dada la promesa que de él y su descendencia habría de venir el Mesías. Jesús descendió de David, así que hubo un rey, una nación, una tierra, pero durante la continuación de la historia del Antiguo Testamento hubo una división y terminaron existiendo el reino del norte, 10 de las 12 tribus del reino del sur. El reino del sur se llamaba Judá y ahí es donde quedaba Jerusalén. Y hubo una división entonces. Y cuando leemos la historia del Antiguo Testamento, una de las razones por las que puede ser un poco como confusa a veces es porque hablan acerca del reino del norte y el reino del sur y este rey que surgió y luego cambia, hablamos del reino del sur y algunos de los reyes fueron fieles y otros fueron infieles y otros llevaron al pueblo a que observaran la alianza y otros a que no y los llevaron hacia el pecado y la idolatría y Ezequiel habla de eso. Dice, voy a liberarlos de toda su apostasía, idolatría, entre los cuales por supuesto estaba el sacrificio de los hijos. Y hoy en día no somos mucho mejor, pero eran prácticas idólatras que emulaban las prácticas de las naciones vecinas y esas prácticas, en especial el sacrificio de la vida de los niños, como hacemos hoy en día con el aborto, todo eso llevó a un exilio. Hubo 2 exilios. El reino del norte fue arrasado por los sirios y se llevaron personas en cautiverio, fueron arrasados. Dios les había dado la tierra, Dios les dio un rey, no fueron vencidos por los asirios por algún error político o militar, sino fue por causa de su pecado, fue por haber roto la alianza. Al derramar la sangre de los inocentes, perdieron su unidad, perdieron todo lo que tenían. Y incluso el reino soberano, incluso la ciudad santa, Jerusalén, incluso el templo, fue arrasado por los enemigos del pueblo de Dios, cuando los babilonios entraron y llevaron a aquel pueblo en exilio también, al exilio también. Algunos de ellos eventualmente también se les permitió que regresasen. Así que pueden ver, basados en todo esto, en el contexto de esta lectura, que Dios ahora está hablando a través de Ezequiel acerca de algo que ha de ocurrir en el futuro distante. No era claro al pueblo leyendo esta profecía
cómo esto había de suceder, porque el exilio del Reino del Norte ya había sucedido hace tanto tiempo atrás. El pueblo ya había sido absorbido en otras culturas y otras naciones. Al escuchar una profecía como esta, que dice, los haré una sola nación sobre la tierra, los traeré de regreso a su tierra, era muy difícil entender cómo esto podía suceder. Pero el Evangelio de hoy es el cumplimiento de ello. Habrá un solo rey para siempre, mi siervo David. Así que está relacionado con la promesa a David, que de él nacería el Mesías. Así que esta profecía de Ezequiel es colocada por la Iglesia en conjunto con este pasaje evangélico cuando Caifás profetiza que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para que se reúnan como uno el pueblo disperso de Dios. ¿Estaba acaso hablando solamente de la gente que originalmente había llegado a Tierra Santa, o estaba hablando acerca de nosotros? Nosotros, quienes estamos dispersos por todo tipo de falta de unidad, división, violencia y pecado, quienes hemos sido divididos, alejados de Dios por nuestras varias formas de rebelión en contra de Él, apartados unos de otros por nuestros celos y rivalidades y contenciones y egoísmos, y apartados de nosotros mismos. Como San Pablo dice a los romanos, no entiendo mis propias obras, sé lo que es bueno, quiero hacer lo bueno, pero me encuentro haciendo lo malo. Estamos divididos y alejados, hermanos y hermanas, y es en Jesucristo, a través de los eventos que vamos a celebrar, es a través de su azote, a través de la corona de espinas, a través de los clavos en los pies y en las manos, a través de la espada que le atraviesa el lado, es a través de la madera de la cruz que este viernes próximo vamos a venerar, y ante la cual nos hemos de inclinar y besar, es a través de la cruz y únicamente a través de la cruz y de la sangre derramada sobre ella que podemos tener unidad. Sí, tenemos un solo rey descendido de David, es Rey de reyes y Señor de señores, es Señor de toda nación. A propósito, he de responder aquí por un momento, un pequeño paréntesis. No me causó sorpresa. Espero que esta persona me esté escuchando ahora, pero ayer escuché que alguien llamó al canal y dijo, yo miro para escuchar acerca de Dios, no acerca de cómo debo votar. Pero ¿saben qué? Jesucristo es Rey de Reyes. That sounds pretty political to me. He has something to say about how nations conduct their affairs. He has something to say about who should be chosen as leaders and what those leaders are supposed to do and what kinds of policies we are supposed to enact as we govern ourselves. They will be given one king. Ellos han de recibir un solo reino, ha de ser descendiente de David. Y ese rey, al morir en la cruz, reúne en uno solo a todos los hijos dispersos de Dios. Así que rezó la noche antes de morir, Padre, que se vuelvan uno, así como nosotros somos uno. La unidad por la que Jesús rezó, primero que nada, es una unidad expresada y cumplida en lo hermoso que ha de ocurrir una semana a partir de hoy en muchas iglesias, que personas que se han dispersado por el pecado original de Adán y Eva, privados de la vida que Dios quiso darles desde el principio, han de reunirse nuevamente a través de las aguas del bautismo, y rezamos en esta última semana antes de la Pascua por aquellos catecúmenos. La profecía se está cumpliendo. Jesús está reuniendo a todos los hijos dispersos de Dios. Dijo, cuando fue levantado de la tierra, dijo, yo he de atraer a todos los pueblos hacia mí.
También quiere decir que those things that still divide aquellas us, cosas que todavía nos dividen, no solamente como familias o naciones, sino también como denominaciones, han de and this is where sanarse. Y aquí es donde podemos rezar. particularly good Y days estos días son días for the en particular, unity of all de Christians. manera particular buenos para rezar por la unidad de todos los cristianos. Y una de las grandes intercesiones el Viernes Santo es por esa intención. Unity of all Christians La is unidad de todos los cristianos es de acuerdo a la voluntad de Jesús. Él no tuvo la intención de establecer He established iglesias múltiples. Él estableció una sola iglesia y sabemos que con los vientos y olas de la historia humana multiple different denominations se with han various surgido differences between y them in desaparecido diferentes denominaciones cristianas. Queridos hermanos, cuando recemos por la unidad de las iglesias, que no sea una oración que hagamos con algún tipo de soberbia o arrogancia o pensando que somos mejores. in my pro-life work. En mi tarea, en mi labor pro vida, no solamente dirijo a los sacerdotes pro vida, sino también tengo el privilegio de ser presidente del Concilio Religioso Nacional Pro Vida, que es un grupo que compasa a muchas diferentes denominaciones que laboran para el fin del aborto. Y he experimentado ahí Sense of unity, especially on una gran sensación de unidad, en especial our affirmation of no Jesus solamente Christ nuestra as Lord. afirmación de Jesucristo como Señor, sino nuestra afirmación que solamente Él es Señor de la vida humana y la muerte, no nosotros. No Choice of any es one una individual. decisión personal de ningún individuo matar a otro. There's deep unity Y hay una gran unidad en el movimiento pro vida también. De hecho, el Papa Juan Pablo II emitió en 1995 no solamente el Evangelio de la Vida, Evangelicum Vitae, en marzo, sino 2 meses después emitió otra encíclica, algo inusual, que 2 encíclicas grandes second one was about salgan una tras otra, pero ¿saben de qué fue la segunda? Sobre la unidad cristiana. El documento se llama Para que sean uno solo. Y in that document en ese documento it talks about in both documents habla, en los dos documentos habla acerca de los cristianos. Los cristianos están llamados a for reunirse to y a trabajar para la dignidad humana e intervenir por los derechos de los oprimidos y los pobres. the unity La unidad por la que Jesús reza la noche antes de morir y por la que debemos rezar se está llevando a cabo a través de movimientos como el movimiento Pro Vida, a través del diálogo teológico que tiene lugar entre muchas diferentes denominaciones y a veces resultan en declaraciones unidas que aclaran incluso más aún en qué nos asemejamos y en qué nos diferenciamos. Queridos hermanos, buscar la unidad cristiana no quiere decir fingir que no hay diferencias. Eso sería we know there are different tonto porque sabemos que hay diferencias y esas diferencias son importantes, pero lo que quiere decir es mirarnos unos a otros como hermanos en Cristo. Empezando ahí, miramos a otros cristianos que no pertenecen a la Iglesia Católica Romana y esperamos que ellos nos miren a nosotros bajo la misma luz. Nos miramos como discípulos de Cristo. are we brothers and sisters in ¿Somos Jesus Christ? hermanos en Jesucristo o no? Do we not ¿Acaso no hands and hearts and minds unimos manos y corazones y mentes con cristianos a través de las líneas de denominaciones y declaramos ciertas verdades esenciales, principalmente que Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo a morir por nosotros, que efectivamente murió, que resucitó de entre los muertos, that he is Lord and judge of the que es Señor y juez del mundo y que Él ha de regresar? Yes, Sí, these are affirmations estas son afirmaciones que con alegría, and acérrimamente y consistentemente podemos proclamar juntos with our brothers and sisters con nuestros hermanos de toda denominación cristiana. that seek Hagamos eso, busquemos las oportunidades para afirmar la fe que compartimos en común. Sí, las diferencias son importantes, over or push them no las hacemos a un lado o fingimos que no están ahí, pero la unidad es tan real is urgent for us y es urgente para nosotros. to engage not just in dialogue but in bialogue, living together.
un diálogo para vivir juntos el recorrido cristiano, vivirlo juntos en causas como la causa en donde los cristianos han sido arrestados, juntos han trabajado en asambleas legislatorias, juntos han marchado juntos, han trabajado en centros de crisis de embarazo juntos y continúan haciéndolo el día de hoy y han de continuar haciéndolo hasta que el holocausto del aborto llegue a su fin. Y al trabajar en muchas diferentes áreas, como ya he mencionado, para la justicia social y los derechos humanos. Él había de morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Señor Jesús, al ingresar a Semana Santa, concédenos un mayor asombro por todo lo que has hecho por nosotros y llévanos más profundamente a esa unidad, a esa vida y a esa salvación. Amén.